Entonces, fíjense bien, hermanos, tenemos que ser conscientes cuando nosotros oramos esta oración, modelo que dejó el Señor Jesús. Tenemos que estar conscientes de todo lo que implica, qué significa, a qué nos comprometemos, porque el Señor se compromete a algo, pero tenemos que comprometernos nosotros. Fíjense, Juan 6:32 al 38 dice: Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido, del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Fíjense bien, regrésame tantita, ahí sí. Dice que Él es el verdadero pan, es de Dios, es el que desciende del cielo. Y dice: yo soy el pan de vida. O sea que nosotros tenemos que buscarlo diario para mantener en condiciones óptimas nuestra alma y nuestro espíritu. Y fíjense lo que dice Él en esta última parte, en el versículo 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Su propio Hijo reconoce que Él vino a hacer la voluntad de Dios, no la de Él. Así nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos que sujetarnos, que nuestro alimento diario sea hacer su voluntad. Y entonces podremos tener un alma, un espíritu en condiciones óptimas para que esté alineado con la voluntad de Dios y alineado con el Espíritu Santo. Es Jesús quien nos da el alimento espiritual, lo deja claro en estos versículos. Y nos enseña el principio que tenía, que es acudir a la misma vida de Dios en busca de sustento como Él lo hacía. O sea, nosotros tenemos que buscar, ¿sí?, acudir a la vida de Dios, ¿sí?, para que sea nuestro sustento, ¿sí?, todos los días. Hay varios puntos sobresalientes que merecen nuestra consideración. Primero, como el maná en épocas anteriores era algo que se recogía cada día. El maná en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, representaba la vida de Dios, como ahora Jesús representa la vida de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que recogerlo, por así decirlo, todos los días. Segundo, estaba en condiciones óptimas cuando se le recogía temprano. O sea que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días temprano. Lo primero que tenemos que hacer al despertar, al abrir los ojos, es buscar la presencia de Dios. Tercero, se le recogía para un día y no podía guardarse para el día siguiente, excepto en vísperas del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que no se vale que digamos, hermanos, pues ya oré ayer, hoy no oro, hoy no busco la presencia de Dios, o hoy no busco la presencia, la busco mañana. Tiene que ser todos los días, ¿sí? No puede ser que con la búsqueda de un día nos saltemos un día y al otro día lo busquemos y finalmente era pan que venía de Dios. Nuestro Señor dijo claramente que acudir a Él equivalía a comer pan espiritual. Esto es participar de su vida y de su resurrección. Es nutrirnos de pan celestial.
Pero vamos a ver cómo está hecho el pan, o de qué está hecho el pan. En esos tiempos, el pan era sin levadura, era sin, a lo mejor, tantos condimentos que ahora se le ponen al pan, pero el ingrediente principal era el trigo. El trigo, que es una forma de vida, una nueva forma de vida del grano, y proporciona vida a quienes lo comen, ¿verdad? De este modo, la vida del trigo se transmite mediante el proceso de la muerte y la posterior asimilación. Dios ahora está a nuestra disposición, la vida de Dios está a nuestra disposición porque Él se convirtió, por decirlo así, en el grano de trigo. ¿Por qué? Porque así como el trigo fue quebrado, fue molido, así nuestro Señor Jesucristo fue quebrado y fue molido en el Calvario. De este modo se convirtió en nuestro pan. Hay una enorme diferencia entre los simples granos de trigo y el pan. Cuando nosotros vemos el trigo sin moler, sin quebrar, es bien diferente a cuando ya lo vemos hecho pan, ¿verdad? Así también hay una notable diferencia entre Jesús y el Señor resucitado. La diferencia entre el trigo y el pan es que el trigo estaba limitado al grano. La vida del trigo estaba limitada al grano, hasta que se le rompe y se le muele. Así también la vida de Dios en Cristo estaba limitada a su cuerpo terrenal hasta después de su muerte y después de su resurrección. A partir de entonces está a disposición de todos a través de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que toma las cosas de Cristo y los atributos de Cristo, el carácter de Cristo, y lo transmite a nosotros, a los creyentes, a sus fieles. Podemos entender lo que significa que Cristo sea el pan del cielo. La oración que nos enseñó a usar se transforma así en una poderosa plegaria en la que pedimos la vida misma de Dios para nosotros, de tal modo que quedaría: Padre mío, dame hoy mi pan cotidiano. Padre mío, que la misma vida de tu Hijo resucitado sea mi propia vida hoy. Si nos alimentamos diariamente con la misma vida de Cristo, se producen en mí algunos cambios sorprendentes. Mi carácter se volverá semejante al de Cristo. Mi conducta comenzará a asemejarse a la conducta de Él. Mi mente comenzará a abrigar la clase de pensamientos de bondad, belleza, paz y contentamiento. Nacerán en mí actitudes que muestren hacia los demás compasión, aceptación, interés y genuino perdón. Surgirá dentro de mí, de mi ser, poderosas y compulsivas motivaciones que tienen su fuente en el amor y la comprensión que abriga su corazón. Me llevará a visitar a los enfermos, a llevar un poco de comida a los que tienen hambre, a dedicar el tiempo necesario para salir a caminar tranquilamente con mi esposa, con mi esposo, mis amigos, familiares, y donde quiera que viva, quedará en el ambiente un cálido y alentador legado de buena voluntad. Yo sé que ahorita en estos momentos, con lo que estamos viviendo, pues no podemos, ¿verdad?, salir a caminar, tenemos que obedecer las instrucciones que nos están dando nuestras autoridades. Y entonces fíjense el orgullo y la pasión que exige y que obliga buena parte de lo que representa el hombre mortal, ya no nos tendrá prisioneros. Seremos libres. Descubriremos que todas estas cosas son características infantiles, egocéntricas de mi persona. Había un comercial bien vaciado que decían que somos los que comemos, y se veía una muchacha que iba caminando y por atrás se veía una dona, ¿verdad? Entonces imagínense, si nosotros si alimentamos el alma y el espíritu con el pan del cielo que manda Dios, se entiende que es lo que seremos, ¿verdad? Seremos seres totalmente
espirituales, alineados a la voluntad del Señor, y nuestro alimento será hacer la voluntad del Señor. Espero que esta clase sea de bendición para todos ustedes. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en la próxima lección.